escuela y la subdirección académica por traer, digamos, ponentes especialistas en diversas temáticas en torno a la economía mexicana. En esta ocasión tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Gerardo Falcón Lucario, bienvenido doctor, quien nos va a brindar la conferencia magistral La importancia del municipio y sus finanzas públicas. Quisiera, antes de darle la palabra, reconocer el amplio esfuerzo que ha hecho el doctor Gerardo por venirnos a compartir su experiencia, y me voy a permitir leer una semblanza muy rápida, muy extensa, pero la quiero hacer sintética para darle oportunidad de escuchar al doctor. El doctor Gerardo Falcón Lucario tiene un doctorado en políticas públicas por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es maestro y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en Evaluación de Políticas y Programas Públicos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de que cuenta también con un diplomado en Seguridad Alimentaria por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Tiene una amplia experiencia laboral, solamente me voy a referir a la última que nos comparte, que ha sido consultor internacional en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y además, por supuesto, ha sido consultor para la Agencia de Cooperación Alemana, GIS. Doctor, pues muchísimas gracias y bienvenido a esta su Escuela Superior de Economía, y adelante, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero agradecer a la doctora Gabriela Ramírez Blancarte la invitación. Ya me he hecho la invitación, les soy sincero, desde el año pasado, y este año quedé de venir en marzo, no pude, la agenda está un poco apretada, pero ya estamos aquí. El día de hoy, pues, me comentaba la doctora que son dos materias, ¿no? Finanzas públicas y economía espacial. Entonces voy a empezar a tratar el tema, encuadrarlo un poco que sea pues útil, ¿no? Para su aprendizaje. Yo también soy economista, y también en su momento la tesis que yo trabajé en la licenciatura fue sobre finanzas públicas municipales. Analicé 2 municipios en aquel entonces, y he trabajado también en el gobierno federal en temas de lo que es gasto público. Entonces me voy a enfocar a un tema muy importante que se llama presupuesto basado en resultados, y este tema, pues a mí me tocó ser parte en el 2007, me tocó ser parte de cuando nació aquí en México. Nos tocó implementarlo en alguna secretaría, ahorita lo vamos a ver, y también voy a abordar algunos ejemplos, un poco también para los alumnos de economía espacial, algunos ejemplos de mi paso por la FAO, cuando estuve coordinando un proyecto que se llamaba 100 territorios libres de pobreza y hambre, y en donde uno de los pasos, primer paso era definir qué es un territorio, ¿no? y diseñar una estrategia. Y finalmente voy a abordar algunos casos prácticos de este año, que me ha tocado evaluar algunos fondos federales del ramo 33, específicamente del Fortamun y el FAIMS, que son fondos federales que le llegan a todos los municipios, ¿no? Voy a abordar 3 ejemplos y finalizo con un caso de buenas prácticas en un municipio que me tocó coordinar este año también, para que pues sea un poquito, ¿no?, teórico, y al final quede un poquito más profundizando en algún tema, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, antes que de entrar de lleno con estos 2 temas, sí me gustaría comentar el ciclo de la política pública. A mí me tocó recientemente terminar el año pasado el doctorado en políticas públicas. La verdad es que ya lo tenía pensado desde hace 15 años que salí de la UNAM, pero por temas laborales no había podido terminarlo. Y lo que quiero comentar primero es el ciclo de la política pública. Empieza con un problema público, lo subes a la agenda pública. Un problema que es público, de salud, medio ambiente, un tema agrícola, un tema de cualquier sector, no llega a política pública si no se sube a la agenda pública.
Y eso, pues, ¿qué quiere decir? Que subirlo a la agenda pública es subirlo al debate, a la discusión, y que tenga también esa participación social, ciudadana. Pues pueden ser comités de participación social, en este caso para los municipios. En México, pues hay diferentes formas de organización. Por ejemplo, en algunos municipios que me ha tocado visitar, pues están los delegados de las comunidades, los comisariados, comités de padres de familia, comités de salud, etcétera. Entonces, en el momento en que se sube ya el tema, la problemática a discusión, y esa problemática ya es retomada por el político, por el tema ya de interés prioritario en su agenda, pasa al diseño. Y en este diseño, pues a mí me ha tocado también participar, les comento, ¿no? Diseñar algunos programas públicos, sobre todo en el ámbito municipal, y me ha tocado también trabajar en algunos programas del ámbito federal. A mí me tocó trabajar en la Secretaría de Economía a nivel federal, y me tocó participar en el diseño de algunos conceptos de apoyo del Fondo para la Pequeña y Mediana Empresa, el Fondo PYME, en aquel entonces. Y ahí la problemática que se pretendía atender era el empleo, ¿no? El desempleo. Y también un tema importante era que en México gran parte de las unidades económicas son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces habíamos diagnosticado que necesitaban capacitación, consultoría, necesitaban transferencia tecnológica, acceso al crédito, comercialización, etcétera, ¿no? Entonces se diseñaron algunos conceptos de apoyo para atender ese problema público. Y este diseño también involucra los lineamientos, en este caso las reglas de operación, manuales de procedimientos, etcétera, ¿no? Otro ejemplo más que les puedo comentar es cuando trabajé en la Secretaría de Reforma Agraria. Ahí diseñamos, igual me tocó un programa que fue diseñado por el Banco Mundial, que se llamaba Programa de Jóvenes Emprendedores Rurales y Fondo de Tierras. El problema principal que pretendía atender este programa era que los jóvenes en el sector rural migraban. O sea, hubo una, a partir de los 90, yo creo, se intensificó la migración hacia las ciudades, hacia Estados Unidos. Entonces los jóvenes ya no querían, ahora igual, no quieren quedarse arraigados y trabajar en el campo. Entonces este programa, el diseño consistía prácticamente en darles, o sea, que no migraran, darles una beca que consistía en un salario mínimo por 6 meses, y aparte darles un incentivo para que hicieran un prototipo de negocios, ya sea un invernadero, un proyecto de bovinos, un proyecto de quesos de cabra, etcétera. Les daban en aquel entonces $500,000 por 25 jóvenes. Y ahí el concepto también de jóvenes era un poquito amplio, o sea, de 18 a 39 años, me recuerdo. Y otro concepto de apoyo era un técnico, pero un técnico que iba a enseñarles de acuerdo a la actividad, de todo el ciclo productivo. Y otro técnico que les enseñara todo el tema de la asesoría empresarial. O sea, porque muchas veces no es nada más el tema de los procesos que conozcas, sino también los procesos productivos, sino también de qué manera se van a vincular al mercado, de qué manera van a establecer estrategias de compras, de qué manera van a implementar nuevas tecnologías. Entonces era un programa muy bien diseñado, y a la siguiente etapa los jóvenes que querían seguir en la siguiente etapa, después de 6 meses, los que acreditaban les daban un crédito para que ya implementaran su propia agroempresa, y de manera, digamos, subsidiada les asignaban un tutor de negocios, que viene siendo como un gerente, ¿no? Un tutor de negocios. Entonces imagínense, ese diseño que estamos viendo ya en la etapa 2, ¿no? Ese diseño ganó el Arado de Oro a nivel mundial como un buen programa diseñado, porque estaba muy clara la problemática de atender la migración, pero también tenía otro componente. Como hay un envejecimiento en el campo, hay un envejecimiento también, había un componente para darle un incentivo al adulto mayor que le vendiera la tierra al joven, le daba una pensión. O sea, entonces imagínense, ¿no? Era un programa que tenía pues un cóctel de incentivos. Yo le decía, tenía capacitación, tenía becas, tenía asesoría técnica, Entonces ese fue un diseño que había que operatizarlo.
Y les soy sincero, ya cuando ya pasamos a la etapa de la implementación, a mí me tocó estar en el diseño, pero ya en la implementación a veces no coincide lo que diseñas con lo que se hace. Por eso aquí es muy importante esos tres actores. El político, que es el político el que va a tomar la decisión, digámoslo así, el que va, los actores políticos que van a poner un presupuesto, que van a decidir que sea prioritario este programa, pero también los analistas, en este caso los técnicos, quienes van a diseñar el programa, quienes van a llevar todo el seguimiento, el monitoreo, etcétera. Y hay un equipo de operadores, y ese equipo de operadores pues tiene que ser ágil, tiene que tener la misma visión, articulación para que lo realizado sea conforme a lo planeado. ¿Qué pasó ahí? Este programa, en las dos etapas, en la primera etapa que era el diseño, estaba bien diseñado, arado de oro, ¿no? A nivel mundial. A mí incluso me tocó estar en algunos países, en dos, para compartir la experiencia, para diseñarlo en otro país, ¿no? Pero ya cuando se trataba de la etapa 3 de la implementación, imagínense, cuando ya el joven decía, ya quiero un crédito, ¿no? Ya quiero un crédito, y le pedían su plan de negocios, y tenía el interés. Pero ¿qué pasaba ahí? Ya entran otros factores. En ese entonces estaba la financiera rural. Y hay unos ciertos lineamientos en ese entonces que decían, pues la población de objetivo de nosotros es una población de objetivo que tenga más de 5 hectáreas, que tengan capacidad de liquidez, que tengan pues todos los indicadores financieros, tasa interna de retorno, todo lo que son en las corridas financieras, que sean viables. Y sabemos que en el campo, este programa, que era un programa que estaba destinado a las zonas de mayor marginación, de mayor pobreza, y en donde es muy difícil el contexto, ¿no? No sé que ustedes, algunos no sean de aquí de la ciudad, sino son de los estados, se pueden dar cuenta de eso. Entonces, era muy difícil que los indicadores financieros de repente fueran de manera positivos. Entonces, lo que pasó ahí fue que hubo un subejercicio. No sé si ustedes saben qué es un subejercicio, ¿no? Es cuando no se ejerce el recurso que está el programa. Entonces, ¿qué hizo Hacienda? Hacienda lo recoge. Un programa que tenía 500 millones, les recoge casi 400 millones porque no se gastó. Eso fue en el 2009. Entonces, pues no cumplió con la meta, ¿no? Es por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo importante que quiero que capten es que el tema, ustedes como economistas pueden estar en cualquiera de estos, pueden estar en el tema, alguien de ustedes puede, después de que salgan de la carrera, ser buenos políticos, ¿no? Presidentes municipales, diputados, secretarios de Estado, no lo sé. O pueden ser buenos analistas, asesores técnicos, pueden trabajar pues ya, digamos que un analista ya está como a nivel de director, porque en la estructura federal está un secretario, están los subsecretarios, luego están los directores generales, y directores generales yo los veo como puestos políticos, porque los designa muchas veces el presidente de la República, o algunas fuerzas, digamos, políticas. Y ya de directores, subdirectores, jefes de departamento, todo eso ya entra en lo que son analistas y operadores, ¿no? Que no está mal, pero bueno, es parte de, y hay un equipo multidisciplinario, porque no nada más economistas, dependiendo en dónde se estén desempeñando. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar y me ha tocado coordinar temas, y ahorita les voy a platicar el tema que me tocó coordinar en FAO. Justamente en Reforma Agraria, cuando a mí me toca el tema de la fase de evaluación, a mí me tocó diseño y evaluación. Coordinaba, pero esta fase no me tocó, ¿no? En la fase de evaluación entra todo lo que es el seguimiento, el monitoreo, y a mí me tocó coordinar las evaluaciones de los programas agrarios a nivel federal, y la institución evaluadora era la FAO. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Es una agencia de la ONU. La ONU tiene 17 agencias. Y en aquel entonces me tocó a mí coordinar que con una metodología en ese entonces que apenas era incipiente, de Coneval, términos de referencia que se les llama para evaluar programas sociales. Y les quiero comentar que en aquel entonces pues habíamos nosotros propuesto construir líneas base. ¿Qué quiere decir un indicador de línea base? Que tú no puedes medir resultados sin saber cómo estás. Entonces eso fue algo que hicimos, y igual
En 2013 el Coneval nos dio un reconocimiento porque nosotros, al final, las recomendaciones de estas evaluaciones eran para rediseñar el ciclo de la política pública. Entonces, eso es importante comentarlo para un poco encuadrarlo. Y ya nada más decirles que cuando a mí me ha tocado los últimos, que serán 15 años, estar por el lado del tema de la evaluación. Incluso ahorita me dedico a evaluar algunos programas. Ya el año pasado me invitaron para evaluar precisamente el Coneval. El Coneval, sí saben qué es el Coneval, ¿no? ¿Quién me dice qué es? ¿Qué es el Coneval? El Coneval es el Consejo Nacional para Evaluación de la Política Social. Por cierto, ya lo van a desaparecer. No sé si les gusta leer las noticias. Es un órgano autónomo que ya lo van a desaparecer, y sus funciones, la propuesta que está en la Cámara de Diputados es de que pase el INEGI, que lleva a cabo sus 3 funciones básicas, que es la medición de la pobreza, coordinar todas las evaluaciones de la política de desarrollo social y coordinar todo el sistema de monitoreo de las políticas públicas en México, ¿no? A nivel nacional. Entonces a mí me tocó el año pasado, me invitan porque prácticamente era evaluar qué tanto ha tenido la eficacia del Coneval en las políticas públicas, de la toma de decisiones. O sea, qué tanto los políticos o los que coordinan estos programas sociales en México están tomando la información del Coneval para tomar decisiones y atender esos problemas públicos, ¿no? Entonces me tocó participar en esa evaluación y todavía no se presenta, la terminamos este año, apenas por ahí del mes de julio, la terminamos, ya en breve se presenta, pero la que sí me tocó participar es en 2 programas del gobierno federal, 2 programas prioritarios. Uno es el programa de Sembrando Vida, no sé si lo han escuchado. Este es un programa prioritario que inclusive, no sé si vieron la noticia la semana pasada cuando la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, estuvo en un foro en Río de Janeiro, anunció que deberían de invertir más en reforestación que en armamento, no sé si se acuerdan. Y ella hizo mención a este programa en México. Este programa nace en 2019, el programa de Sembrando Vida. Es un programa que está vigente. El año pasado me invitaron a evaluar este programa, una evaluación de impacto, porque también comentarles que en las evaluaciones, el ciclo de las evaluaciones, una vez que un programa inicia, el primer año es una evaluación de diseño, qué tanto está bien diseñado tu programa. El segundo año ya es una evaluación de procesos, qué tanto tus procesos te ayudan a tener eficiencia y eficacia, ¿no? Y luego viene una evaluación de resultados y viene evaluación de impacto. Este programa de Sembrando Vida, que nació en 2019, habría que medir el impacto. ¿Y cuál era su objetivo de este programa? ¿Cuál era la política pública o el problema público que pretendía atender? ¿Alguien de ustedes levante la mano si conoce este programa? Bueno, 4 dimensiones. Este programa tiene un programa prioritario que tiene 40,000 millones de pesos. O sea, les asignan 40,000 millones de pesos. Está no recuerdo, 26 estados de la República. Y una dimensión es la seguridad alimentaria, la otra dimensión el bienestar económico, la tercera dimensión la sostenibilidad ambiental y la tercera dimensión el tejido social. Entonces habría que evaluar el impacto de este programa, qué tanto está contribuyendo a disminuir la inseguridad alimentaria, qué tanto está contribuyendo el bienestar económico, o sea, los ingresos, qué tanto contribuye en la sostenibilidad ambiental y qué tanto contribuye en el tejido social. Esos son sus objetivos. ¿Y cuál es la teoría de cambio? O sea, ¿cuál es el modelo de intervención para cumplir esos objetivos? El modelo de intervención, pues prácticamente consiste en 6,000 pesos que se les da de manera mensual a cada sujeto agrario. ¿Dónde? No, por sujeto agrario. Un sujeto agrario es un ejidatario, un vecindado, o sea, es un sujeto agrario que está en los núcleos agrarios y es por sujeto agrario. O sea, a mí me tocó visitar el año pasado Guerrero y Yucatán y levantamos encuestas. Y sí, en un hogar, en una familia, aparte de Sembrando Vida, les llegaba el programa de adulto mayor y había hogares que tenían también hijos que tenían becas de la beca Bienestar Benito Juárez, ¿no? De educación básica y educación media superior. Y también había familias que tenían
hijos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, había familias que sí tenían un ingreso, que sí estaban por arriba de la línea de bienestar, ¿no? Pero había familias que no. Entonces a mí me tocó visitar Yucatán, en la zona maya, y me tocó visitar en Guerrero, en Chilpancingo, y levantamos instrumentos para evaluar efectivamente si estaban contribuyendo a la seguridad alimentaria. La FAO tiene un concepto de seguridad alimentaria y tiene instrumentos para medir. Uno de ellos es la escala mexicana de seguridad alimentaria, que lo utiliza el Coneval también para medir la inseguridad alimentaria. Son 12 preguntas prácticamente que te mide en el hogar qué tanta inseguridad alimentaria tienes, y los clasifican severa, leve, moderada y sin seguridad alimentaria. Entonces aplicó ese instrumento, y aplicamos también un instrumento para medir los ingresos. Y hay un modelo de este programa de Sembrando Vida muy, muy interesante, y por eso la Presidenta de la República lo anunció, porque el modelo, bueno, son dos modelos. Uno que se llama MIAF, que lo desarrolló el Colegio de Posgrados, el Colpos. Quiere decir milpa intercalada con árboles frutales. Es decir, milpa se refiere a que pueden tener maíz, frijol, calabaza, no sé, y lo intercalan con árboles frutales, limón. Principalmente en esa zona tenían mucho limón, ¿no? Y tenían otros árboles frutales como duraznos, maracuyá, etc. Y el otro modelo era un modelo agroforestal, en donde este programa les apoyaba también con las plántulas, y cada sujeto agrario tenía que tener una meta de 2,250 plantas. O sea, si no, era como un requisito, ahí tenía un requisito para continuar recibiendo el pago de 6,000 pesos mensuales. O sea, imagínense, más o menos son como 500,000 de sujetos agrarios en México que reciben este programa, ¿no? Entonces, había que evaluar el impacto. Pero esta evaluación no se pudo hacer cuantitativa porque no tenía línea base. Sí es una evaluación cualitativa. Pero al final sí se midió que hay un impacto y tuvimos algunas recomendaciones. Entonces, bueno, es un poquito del ejemplo para entrar al otro tema. ¿Qué sigue? Pero bueno, entonces, para el tema de las finanzas públicas, es muy importante el tema del gasto público, y este enfoque de la gestión de resultados es un nuevo paradigma de la gestión pública en México, y se enfoca generalmente prácticamente a generar un valor público, como ahí lo hemos alcanzado a ver, y con ello incrementar el bienestar de la población, o sea, por el lado del gasto, ¿no? Entonces, este nuevo paradigma, si lo ven aquí, tiene sus componentes. La planeación es orientada a los resultados. Yo recuerdo cuando me tocó participar en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y luego 2013-2018, ya estaba este enfoque por parte de la Secretaría de Hacienda en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, ¿no? Y bueno, está el presupuesto basado en resultados, que este es el componente que me quiero enfocar. Este componente nace en 2007. La Secretaría de Hacienda, por primera vez, publica, derivado de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se publica en 2006, la Secretaría de Hacienda en 2007, en julio, porque no sé si ustedes saben cuál es el proceso presupuestario, pero de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se mandan los precriterios de política económica en abril. Y después, este año se aplicó, pero la misma ley dice que el 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda tiene que mandar a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto de egresos. Entonces yo recuerdo que en aquel entonces ya había que mandar el proyecto de presupuesto de egresos 2008, pero ya con el enfoque de PBR, presupuesto basado en resultados. Y todo el mundo traía la inercia, ¿no? Porque decían los POAs, el POA era el Programa Operativo Anual. Inclusive en los municipios, déjenme decirle que donde estoy actualmente, me topo con la sorpresa de que no tienen su PBR, que traen su POA, ya han sido observados por la auditoría y todo. Entonces, a mí en aquel entonces me toca coordinar en la Secretaría de la Reforma Agraria la implementación del presupuesto basado en resultados, y para ello, pues ahorita voy a comentar en qué consiste, ¿no? En qué consiste y cuál es la metodología que utiliza, que es la metodología de marco lógico, para diseñar un programa presupuestario.
¿sí? Porque también este es otro de los temas, de los elementos nuevos. Y todo lo que es la gestión financiera, la auditoría, la gestión de programas y proyectos, como ahorita lo voy a comentar, tanto el seguimiento y la evaluación, tiene que tener ese enfoque de orientado al resultado. La que sigue, por favor. Bien. Entonces, ¿qué es el presupuesto basado en resultados? Es generar información para tomar decisiones acertadas. Significa que se enfoca más en los productos que en los insumos. Ofrece información que demanda la sociedad, porque eso permite también tener mayor transparencia, rendición de cuentas, y tiene una relación directa con el sistema de evaluación de desempeño. Como ya lo veíamos en la lámina anterior, dentro del ciclo de la política pública, pues un programa es diseñado, implementado, tiene que tener también el proceso de seguimiento, monitoreo, evaluación, ¿no? Y utiliza indicadores de desempeño que pueden ser en dos niveles, estratégicos y de gestión. Y tiene como objetivo que los recursos públicos se asignen prioritariamente a programas que generan beneficios a la población y corregir el diseño de aquellos que no están dando los resultados esperados. La que sigue, por favor. Y aquí pongo un ejemplo de un modelo de presupuesto inicial versus un modelo de PBR, con el enfoque del presupuesto basado en resultados. Mientras que en el modelo de presupuesto inicial te enfocas a los insumos y productos, acá te enfocas a los resultados. Entonces, anteriormente en los POAS, antes de 2007 a nivel federal y en algunos municipios, pues generalmente, digo, no está mal que se lleven los indicadores de gestión porque es parte también ya del medir las actividades, pero es a nivel de actividades. Y ahí lo que se reportaba es cuántas escuelas construí, cuántas vacunas, cuánta matrícula, pero ya cuando pasamos a un enfoque de resultados, es ya medir el impacto, ¿no? Medir en qué tanto está incrementando el promedio de escolaridad, el nivel educativo, qué tanto estás atendiendo ese problema público por el cual este programa tiene recursos y por el cual se está implementando, ¿no? Entonces, sí se dan cuenta que hay una diferencia. Entonces, a nivel federal, todo esto del enfoque de modelo de presupuesto basado en resultados nace en 2008. Y a la fecha se ha ido consolidando. Yo recuerdo que en 2008, 2015, cuando cayó el precio del petróleo, hubo un recorte presupuestario y la Secretaría de Hacienda dijo que iba a suspender, iba a implementar un presupuesto base cero en aquel entonces. Y después fue retomado el PBR y actualmente sigue todavía como parte del proceso presupuestario. A nivel de los estados, también ya los estados hay estados consolidados en el PBR y estados que todavía es incipiente. Y a nivel municipal, esto para muchos de ellos es nuevo, ¿no? Y en los municipios hay veces donde son temas muy analíticos, o sea, para crear un programa, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, uno de los problemas que existe y que me ha tocado ver es que no hay gente o personal dentro de la administración pública municipal que tenga esas capacidades institucionales. Entonces, generalmente contratan despachos, consultores, y es ahí un mercado también que yo he visto que se ha fortalecido en los últimos años. O sea, que sigue y este es digamos, el ciclo presupuestario de alineado al presupuesto basado en resultados. Ya veíamos que la planeación pues tiene que reflejar las prioridades del gobierno. A mí recientemente me tocó este año trabajar en un plan municipal de desarrollo y la metodología que usamos fue una metodología mixta. Utilizamos sí marco lógico, pero también utilizamos planeación participativa, diseñamos instrumentos para captar las demandas de la ciudadanía, hicimos grupos focales, también es una metodología, y lo alimentamos también con las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias pues tienen que ver con los indicadores que son públicos, ¿no? De Coneval, del INEGI, CONAPO. Entonces, ya ahí se definen los objetivos estratégicos, se definen las estrategias, las líneas de acción y también se diseñan los indicadores, ¿no? Entonces todo esto después de la planeación se tiene que llegar a la programación. ¿Qué quiere decir? Que ya tengo definido a dónde quiero llegar, y aquí hay otro comentario que con base a mi experiencia decirles que como
En el caso de los planes municipales de desarrollo, es una obligación de los presidentes municipales presentar su plan municipal, por lo menos en Hidalgo, donde los he visto. Y muy pocos, porque no hay esa vinculación, esa alineación entre la planeación y la programación. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo pasamos de esa fase, ¿no? De la planeación a la programación. ¿Qué quiere decir? Que ya tienes tu visión, tienes tu misión, tienes tus objetivos, pero ahora, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Qué instrumentos de política pública vas a utilizar? Con los programas presupuestarios. ¿Y cómo diseñas un programa presupuestario? Ahorita lo vamos a ver. Ese programa presupuestario se define, bueno, la metodología que se utiliza es la metodología de marco lógico, vamos a ver esa metodología, y llegas a una matriz de indicadores, y después ya tienes todo lo que es tus lineamientos operativos, tus manuales, convocatorias, etcétera. Se le asigna un presupuesto y viene el ejercicio, en este caso ya la ejecución, el control de gasto, el seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas, ¿no? O sea, son varios componentes de este ciclo presupuestario que, como ustedes ven, se va alineando, ¿no? Se va alineando. Y una evaluación de consistencia y resultados tiene esa lógica. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de dos fondos que me ha tocado evaluar este año. Esa consistencia entre el diseño y los resultados. La que sigue. En esta lámina, a ver, ¿qué es la metodología de marco lógico? Primero comentarles que es un instrumento de planeación estratégica. En México se aplica en 2008. A mí me tocó ser pionero en ese entonces. Trabajaba yo en la Secretaría de Reforma Agraria y trabajaba en la Dirección General de Planeación Agraria. Y me tocó ser enlace con el Coneval, con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública. Y hubo mucha capacitación en ese entonces. Nos capacitaban por parte recuerdo de la CEPAL, por parte de consultorías y todo. Pero no fue fácil porque cuando implementamos esta metodología, comprende estos 5 rubros: el árbol de problemas, el árbol de objetivos, el análisis de involucrados, alternativas de solución y llegar a la matriz de indicadores de resultados. Pero para llegar al árbol de problemas tenemos que tener claridad de cuál es el problema público que atiende el programa. Entonces tenemos que, la discusión tiene que ser una discusión participativa y los actores que están en la discusión pues tienen que tener conocimiento de ese problema. Entonces vamos a ver qué es un árbol de problemas, cómo se construye, la que sigue. No quiero tampoco ser muy excesivamente técnico porque ese taller yo lo he dado en 8 horas, son mínimas. Es un taller, pero sí que conozcan qué es, por lo menos, ¿no? Y yo le decía a la doctora que en los talleres que yo doy, pues, lo hacemos por tema, hacemos por mesas de trabajo, con un papel, empezamos ahí con una lluvia de ideas y vamos avanzando. Lo que más cuesta y lo que yo siempre les he dicho es para que la metodología de marco lógico y el programa tenga consistencia, tienen que tener claridad en el problema principal, ¿no? ¿Alguien de ustedes de aquí es de algún estado? Levanten la mano. ¿De qué estado es? Puebla. ¿De qué municipio? Se llama Cinco. ¿Está en la Sierra Negra? No. No, está cerca del centro. ¿Ok? ¿De qué municipio eres? Yo soy de Oaxaca. ¿De qué municipio? De Costa. Muy bien. ¿Quién más? Del Estado de México, en el municipio de Jiquipilco. Bueno. ¿Quién más? ¿Detrás? Acá. Yo de Chihuahua. ¿De qué municipio? Chihuahua. Bien, perfecto. Lo pregunto porque cada uno de ustedes que viene de algunos estados, de varios municipios, se darán cuenta que son diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó hace como 4 años coordinar un programa, y eso va un poco también para los alumnos de economía espacial. A nivel nacional, bueno, yo también en maestría me enfoqué a lo que es el tema de desarrollo regional, y eso me ayudó porque de alguna manera ya es otro enfoque, ¿no? Ya cuando uno aborda el enfoque regional, yo tenía un maestro muy bueno, es Norman Azuat, a lo mejor han leído algunos libros, ¿no? Norman Azuat.
Él fue mi tutor también. Y pero ya cuando estaba yo en FAO, yo estaba coordinando todo lo que es la dirección de monitoreo y seguimiento de un programa de la FAO con la Secretaría de Agricultura que se llamaba PESA, Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, y era el director de evaluación y monitoreo. Cuando llega el gobierno federal en 2018, López Obrador, cambia todos los programas, generalmente del campo, y este programa desaparece. Entonces, en 2019 ya no existió este programa, pero la FAO a nivel regional, la sede regional de FAO está en Chile, y quiso pilotear un piloto que se llamaba 100 territorios libres de pobreza y hambre. Y en aquel entonces, 2019, recuerdo que a mí me tocó coordinar ese programa. Y lo primero en la primera fase de mi contrato eran los productos. Lo que te piden en estos organismos cuando te contratan son productos de consultoría. Mi primer producto era entregarle cuáles eran los territorios de mayor pobreza y hambre en México, no municipios. Ni tampoco, porque son criterios administrativos, ¿no? Entonces, me tocó primero revisar la parte teórica y llegamos al concepto de territorio funcional. Un territorio funcional es un territorio que tiene vinculación entre lo rural y urbano. Es un territorio funcional. Pero también hay procesos económicos, sociales, culturales, ambientales, ¿no?, que puedan definir ese territorio. Entonces, junto con Centro Geo es una institución que dependía del CONACYT, ahora ya cambia el nombre, ¿no? Sí, con Centro Geo. No, pero CONACYT sigue siendo, iban a cambiar. Bueno, sigue existiendo. En aquel entonces con Centro Geo, con Alejandro Moar, que es una persona muy que le apasiona el tema, construimos esta propuesta y definimos 5 territorios, una propuesta de 5 territorios en México. Un territorio estaba en la Mixteca, en Oaxaca, otro en Papantla, Veracruz, otro en Tenosique, Tabasco, el otro en Guerrero, y no recuerdo si probé el otro, no recuerdo. Pero la siguiente fase era diseñar ya de manera cualitativa, ir a campo y validar que efectivamente ya eran territorios, a validar con instrumentos, ¿no? Y realizar diálogos territoriales, ¿no? O sea, estaba interesante porque un diálogo territorial, decía en aquel entonces Crispín Moreira, representante de la FAO México, deja que el territorio hable, que los actores se pronuncien. Entonces me tocó coordinar a 3 diálogos territoriales porque después vino la pandemia. En un diálogo estuvo muy interesante porque convoqué a representantes de programas del gobierno federal y del gobierno estatal. Y luego convoqué a productores, por ejemplo en Papantla fueron productores de vainilla, de cítricos, de hoja de tamal, artesanos, ¿no? Y me acuerdo que invité a unos colegas que trabajaban en el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, y también invité, hay una sede que ya pusieron en Papantla del Politécnico, ¿no? Instituto Politécnico Nacional, un clúster de innovación, por cierto, ¿sí? No recuerdo el nombre, pero me acompañaron. Entonces estuvo muy interesante porque este diálogo territorial, el primero, pues fue para definir la visión del territorio como territorio, a dónde quieres llegar. Y después de la visión, las estrategias, qué estrategias tienes que implementar para alcanzar tu visión. Y una vez que ya define la estrategia, el siguiente paso era movilizar los recursos para financiar esa estrategia, ¿no? Y eso ya no pasó porque vino la pandemia en 2020, ¿no? Y el proyecto se canceló porque era un proyecto de campo prácticamente, ¿no? Entonces, ahí lo que tenía yo que identificar era el problema principal de esa región, de ese territorio. Por eso la pregunta de que a veces el tema es muy amplio, entonces lo vamos acotando hacia la parte, digamos, dependiendo la instancia, ¿no? En este caso su marco jurídico de la institución, cuál es, digamos, su ámbito. Y en un municipio, pues de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define los servicios públicos, su ámbito de acción, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, para reconstruir el árbol de problemas, primero tienes que tener claridad del problema. O sea, tienes una población, ¿no? En este caso, en tu municipio de Puebla, tienes toda la población del municipio, la población que no es afectada por el problema, y la población potencial. Pero con un presupuesto no puedes atender a toda la población. Entonces, con tu presupuesto,
atiendes a una población objetivo, ¿no? Entonces, un poquito, y aquí la pregunta es, ¿qué problemática presenta X sector de la población, por ejemplo, en el tema agrícola? ¿Qué problemática presenta, por ejemplo, aquí, si hiciéramos un árbol de problemas de esta institución, tardaríamos a lo mejor en un buen rato, ¿no? ¿Cuál es el problema principal de la carrera de economía? ¿Cuál es el problema principal de la clase de economía espacial? ¿Cuál es el problema principal del modelo educativo? ¿Sí? Entonces, cada quien va a tener una respuesta, pero también lo vamos a cruzar con datos, ¿no? Lo vamos a cruzar con instrumentos. Y aquí es donde ayuda muy bien que sea gente experta la que conoce. Porque entonces la lluvia de ideas pues queda ahí, ¿no? Entonces, es un poquito conducir la metodología y que ustedes digan, ¿cuál es el problema principal? Que con una vez asignándole el recurso y diseñando un instrumento, se resuelva este problema. ¿Qué creen que sea el problema principal de...? Bueno, lo dejo. Adelante. Para el árbol de problemas, ¿es recomendable solamente tomar una población pequeña? Es decir, ¿sería posible realizar un árbol de problemas, por poner un ejemplo, a nivel nacional? Sí se puede, pero no es recomendable. Es recomendable por... lo que me ha funcionado es un instrumento de política pública por cada objetivo. Y cada objetivo responde a un problema. Entonces, a nivel nacional son muchos problemas. Sí sería un árbol, por ejemplo, los programas tienen presupuestarios federales, tienen árboles de problemas a nivel federal. Por ejemplo, el que te decía de Sembrando Vida tiene un problema que atender. El de becas, que lo discutí ahorita en el desayuno, que el de becas, es que parece que ustedes también tienen esa beca, ¿no? No atiende, porque me tocó evaluar el año pasado también en la evaluación de consistencia y resultados con la SEP. Y el problema que atiende es el abandono escolar, no atiende el problema de la calidad ni la conclusión. Yo era lo que yo les decía, ¿no? Oye, es que la recomendación es que también den seguimiento. No, es que nuestro problema es atender el abandono, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver un ejemplo. Pon la siguiente, por favor. Mira, a ver aquí. Este es un ejemplo, ¿no? Alta tasa de enfermedad en la localidad, ¿no? Y lo primero que haces en el árbol o sea, una vez que ya tienes tu problema principal de esa localidad o de esa institución o a nivel regional, tus efectos, ¿qué te ocasiona que tengas que tengas una alta tasa de enfermedad? Pues inasistencia escolar, ¿no? Inasistencia laboral, se enferma y ya no viene la doctora a dar clases. Costos de atención de salud porque hay que designarle un presupuesto, alta tasa de mortalidad, y eso a su vez tiene una cadena de efectos. Y en este caso, si no vienen a dar clases o no vienen a la escuela, pues repercute en menor rendimiento escolar, menor productividad, ¿no? Si se dan cuenta cómo va encadenado los efectos. Y luego, una vez que uno detecta los efectos, tienes que ver las causas. Y ahí es donde, una vez que tú tienes el problema principal y dices, ah, caray, ¿qué está ocasionando las enfermedades? Entonces dices, analizas y dices, ¿sabes qué? Tienen malos hábitos de higiene, ¿no? Hay un deficiente acceso a centros de salud. El agua está contaminada. El ambiente contaminado e insalubre. ¿Y por qué tienes malos hábitos de higiene? Porque falta una educación de higiene. Porque porque hay un deficiente acceso a los centros de salud. Pues porque las vías a centros de vecinos están en malas condiciones o no hay atención en la localidad, etcétera, ¿no? Igual, por eso es un árbol, porque aquí están sus raíces, este es su tronco y estas son sus hojas. Y si se dan cuenta, este es el problema principal. A tu pregunta, sí es recomendable, pero es sobre un problema en específico. Ok. Y me quedan 5 minutos, ¿no? Y eso está bien. A la que sigue. Entonces, una vez, si tú diseñas bien tu árbol de problemas, tu árbol de objetivos es muy sencillo. Simplemente pasar de negativo a positivo. Y lo que era causa se convierte en medios, y lo que eran efectos se convierten en fines, y lo que era tu problema principal se convierte en tu propósito de tu programa. O sea, no es muy... Ahí ya es... Por eso se llama marco lógico, es una lógica
Pero si desde un inicio traes un error de que no identificas tu programa principal, lo vas arrastrando, y entonces cuando ya ejecutas un programa que tiene un recurso, el programa no va a funcionar, porque no estás detectando bien tu problema. La que sigue. Les digo, estos talleres yo estoy en más tiempo, pero ahorita es que sepan que existe, como se come un poquito, y ya, ¿no? Después de que tienes tu árbol de problemas y tu árbol de objetivos, en la que sigue. A ver. No, perdón. El anterior. Pero no te bueno, sigue. Es que sigue el análisis de involucrados y luego la misma. ¿Sí? No, antes. Bueno, acá, no es que no se grabó por alguna razón, no se ve la 15 anterior. Bueno, una vez que ya tienes tu árbol de problemas, tu árbol de objetivos, haces tu análisis de involucrados. No se puede ver porque no se grabó bien, pero en tu análisis de involucrados tú analizas los opositores de esa política. Yo, por ejemplo, decía, ¿no? A veces en una institución también construyes tu árbol de problemas. ¿Y quién es tu opositor? Muchas veces el sindicato, muchas veces el status quo, ¿no? Que no quiere que se cambie. O tienes aliados también. ¿Quiénes son los aliados? La gente puede ser la sociedad de alumnos que quiere mejorar la calidad, quiere mejores condiciones de infraestructura. Tienes también áreas operativas y tienes también áreas, otras áreas. Y después de tu análisis de involucrados, haces un análisis de viabilidad, que tampoco, miren, y tampoco se muestra la matriz de indicadores, pero la matriz de indicadores es una matriz de 4x4, donde tienes tu fin, tu propósito, componentes y actividades, tienes sus indicadores, método de cálculo y sus fuentes de verificación y sus supuestos. No voy a detener en esto, nada más decirles que esa es la metodología de marco lógico. Está un poco compleja utilizarla, pero yo en los talleres que he participado y que me ha tocado, hice uno apenas hace un mes con varios funcionarios de un municipio. Y entonces pusimos un eje de seguridad pública en una mesa. Sentamos al director de seguridad pública y los oficiales, junto con el de protección civil y a los conciliadores, ¿no? En la mesa de desarrollo económico, ahí pusimos a turismo, desarrollo agropecuario, minas, o sea, en la mesa de buen gobierno, ahí pusimos a Contraloría, Transparencia, Planeación, Tesorería. En la mesa de bienestar social, ahí pusimos a DIF, pusimos a Cultura, Educación. Entonces, es un poco para que entendieran la metodología, pero ya en la práctica cada tema o cada área tenía que hacer su árbol de problemas, ¿no? Es un poco, ya cuando tú tienes tu matriz de indicadores de resultados, ahora sí ya formulas tu programa presupuestario, porque sabes cuál va a ser tu objetivo, cuál va a ser tu problema a atender y cuáles son tu mecánica de intervención, es decir, la teoría de cambio, lo que tú vas a dar como incentivos, como política pública para atender este problema público. Ya no nos va a dar tiempo para los tres casos a los municipios de Hidalgo, porque bueno, de manera rápida, en Hidalgo hay dos metodologías para medir el seguimiento del avance del presupuesto basado en resultados. Uno lo tiene la Auditoría Superior de Hidalgo, y que ha estado muy recia ahora porque el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 134, se reformó en 2008 y señala que todo el presupuesto federal, estatal y municipal tiene que ejercerse con criterios de eficacia, eficiencia, calidad, economía. ¿Saben qué es eficacia? Es cumplir tus objetivos. Eficiencia es maximizar, optimizar el recurso, hacer más con menos, ¿no? Entonces, calidad, o sea, todo eso, y entonces la auditoría dice, a ver, los 84 municipios de Hidalgo tienen que implementar su presupuesto basado en resultados. Todo lo que les acabo de decir, por cada programa presupuestario. Pero además de su programa presupuestario, ahorita vimos el diseño, pero ya no vimos la operación, ni el monitoreo, ni la evaluación.
Pero todo el PBR-CET es eso, desde el diseño hasta la evaluación. Entonces tiene estos indicadores, la normatividad. Si el municipio tiene tus lineamientos para que tus áreas te reporten el presupuesto basado en resultados, tienes 10, si no, tache. Tienes un área encargada del seguimiento y evaluación, porque muchos municipios no tienen áreas, les decía que contratan consultores externos. Tienes tus indicadores estratégicos de gestión, tienes tu estrategia programática que se diseña con base en la metodología Marco, tu programa anual de evaluación y tu seguimiento, ¿no? Entonces, promedio yo creo que del 1 al 10 han de estar como en 6 más o menos, en promedio, ¿no? Y luego la Secretaría de Hacienda utiliza estos 8 rubros: planeación, es básicamente el ciclo presupuestario del PBR: planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y consolidación, y construyen ambos construyen un índice. Y en el de Hacienda es más bajo el índice, debe estar como en un 45% del promedio, o sea, del 100% de cumplimiento es muy bajo, ¿no? O sea, muy bajo, muy bajo. Y yo creo que ahí es un área de oportunidad, ¿no? Es un área de oportunidad muy, muy grande. Y por ello, de repente pues no hay tampoco. Me iba a acompañar el presidente del Colegio de Economistas de Hidalgo, el maestro Uriel Pérez. Ayer me confirmó que venía, pero se disculpa, tuvo un problema de médico y se disculpa, pero con él hemos trabajado varios temas en varios municipios, y es que una de lo que me decía el maestro Uriel es de que hay una escasez de consultores en este tema. Hay una escasez y muchos de los municipios, bueno, sus operadores siguen trabajando con la inercia, o sea, y no solamente en los municipios, yo creo que en varias instituciones, ¿no? Se da la parte inercial. A mí me tocó trabajar recientemente como director de planeación en un municipio, la que sigue. Hicimos hasta el final, ya con eso termino. Okay. Tenía otras láminas, pero muchas partes. La que sigue. La anterior, la que sigue. Es que este era un programa de salud que iba a comentarles. La que sigue. La que sigue. En un caso de buenas prácticas pero no. La que sigue. Bueno, era un programa de buenas prácticas que para incrementar el impuesto predial, porque es uno de los problemas en México, ¿no? Entonces, en este municipio sí se logró incrementar. La que sigue. No, ya no se ve. ¿Por qué no se ve? No sé. Bueno, no se ve. Bueno, lo que les quería decir es de que hicimos un observatorio de políticas públicas. Este año la Secretaría de Planeación de Hidalgo publicó una convocatoria y el municipio donde estaba lo postulamos y ganó el primer lugar en buenas prácticas. Es un observatorio de política pública y tuve un reconocimiento. Entonces estuve en Valladolid en junio, por eso no pude venir. Y pero lo que les quiero decir, y la conclusión es un poco eso, ¿no? Que el presupuesto basado en resultados tiene esa lógica de aportar insumos para que los tomadores de decisión pues puedan tener en la aplicación de los instrumentos impactos, o sea, resultados, ¿no? Y aquí pues prácticamente esta metodología se adapta a todas las instituciones. En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo me decían que también, de hecho ya están aplicando en todas las universidades también, porque todo el presupuesto se rige con ello. Aquí hay un área de planeación, me imagino en economía o en poli, y esa área de planeación, no sé si su PBR sea nada más para atender el protocolo o realmente hay esa planeación participativa, ¿no? Porque cuando lo hay, créanme que sí suceden cambios, y eso se los puedo decir. Eso se los puede decir, cuando se aplica de manera correcta, sí se ve el efecto. La verdad es que a mí me ha tocado ser testigo en algunas instituciones. Cuando se aplica de manera correcta, sí tiene el impacto. Entonces, es un componente esto de las finanzas públicas para ustedes y para los alumnos de economía espacial. Pues nada más decirles que, de igual manera, es muy importante hoy en día las políticas públicas. No son el enfoque que trae el nuevo gobierno, ya no es muy sectorial, es más territorial. Entonces va a ser muy importante que puedan entender esa configuración.
Y además decirles que pues también un servidor es comisariado de un ejido, ¿no? Entonces, he acuñado el concepto de territorio social. A quien conozca el concepto de ejido, del núcleo agrario, no es muy fácil. Me decía un funcionario de la Secretaría de Agricultura, muchas veces quien hace la política ni siquiera sabe qué es un ejido, ¿no? En mi caso, yo hace 15 años con otro colega acuñamos el concepto de territorio social para los alumnos de economía espacial. ¿Qué es un territorio social? Lo acabo de presentar en un congreso hace un mes en Puebla. Básicamente son los núcleos agrarios, son los núcleos agrarios vinculados con las localidades rurales, en donde concluyen procesos económicos, productivos, sociales, ambientales, culturales. Y comentarles que voy a hacer la propuesta, no sé si aquí el Poli se sume, de que mi ejido sea un piloto de territorio social en México, para que se le dé ese enfoque territorial con el cruce sectorial, ¿no? Entonces, para los alumnos de economía social, ahí está el reto. Yo tengo mucha información en ese tema. Para quien quiera profundizar también en el tema de presupuesto basado en resultados, igual a través de la doctora, maestra, se pueden acercar y tengo mucho material de cómo construir un PBR, ¿no? Un presupuesto basado en resultados de una institución, y cómo aplicar la metodología de marco lógico y algunos casos prácticos, ¿no? Pues no me queda más que estar a la orden y a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo, ¿no? De verdad que nos deja con muchas ideas para reflexionar. Quisiera recoger un par de preguntas sobre la temática. Les pediría que seamos muy breves, también para respetar el tiempo de nuestro ponente y sobre todo quienes van a continuar con sus clases puedan seguir atendiendo. El profesor Corichi, el profesor Alejandro y ¿alguien más? Si no, pues yo me sumaría. Adelante, profesor. Muchas gracias, doctor Falcón. Las preguntas que son, en este caso, como de resultados, se disminuye la pobreza, se atiende, tiene una mejor calidad de vida con todos estos procesos, resultados, y sé que no es la parte cualitativa en un seguimiento, pero sí en lo operativo. En este caso, todos los actores que están involucrados, por ejemplo, los políticos, tienen que tener una experiencia, un nivel educativo, tienen que tener un margen de éxito. Tiene que ver, por ejemplo, con los partidos de oposición en cuestión de la política, se oponen, se resisten. Esto es para llevar a cabo de una manera muy adecuada el programa. Porque la parte de la agricultura, bueno, lo tenemos como pensado en que no es exitoso, que no es posible, que eso ya quedó marginado, pero estas políticas sociales con esta izquierda que hemos tenido a partir de Andrés Manuel López Obrador y con lo que va de la gestión en los proyectos de Claudia Sheinbaum, que supongo que deben de ser un seguimiento, van por buen camino. Por ejemplo, esto de Sembrando Vida con los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes, bueno, tienen mucha energía, muchos conocimientos, es exitoso. Entonces, en este caso se disminuye la pobreza, hay éxitos muy buenos, por ejemplo, en este caso con Hidalgo. Hidalgo, por lo que tengo entendido y con la experiencia que nos dice, es un foco de atención muy exitoso con estas buenas prácticas. Lo debemos de hacer no de manera parecida, porque todos los municipios y los estados tienen diferentes problemáticas, pero esto con también atacar la corrupción, visualizar los proyectos bien eficientes en buenas prácticas. Y entonces, algo que decía con este problema de si viéramos este problema aquí en la Escuela Superior de Economía, yo creo que las escuelas superiores y las universidades tienen que hacer ese puente entre la experiencia y la sociedad del conocimiento que se vive en las universidades y las escuelas superiores. Es decir, el gran reto es que vayamos con los alumnos en esa práctica de servicio social, porque ofrecemos mucha teoría,
y no el cómo hacer. Yo creo que en ese sentido, por eso el éxito de estos programas tiene que ver que con todos los actores trabajen de manera integral, pero que haya una lección. A lo mejor es tal vez lo que no vimos y ojalá que nos los pueda ofrecer, cuáles fueron los resultados de beneficio, esas familias, esos agricultores, cómo pasaron de un nivel a otro en su calidad de vida. Bien, profesor Alejandro, lo vemos para que tal vez se robar una sola respuesta. Sí, más que nada, pues un comentario. Felicidades por la presentación, maestro Alejandro Domínguez, sus órdenes, compañeros, algunos han sido mis alumnos. Yo he vivido durante 30 años como financiero en el municipio, trabajando en Banobras, en Banorte, en el Banco Interamericano. Cuando se está haciendo la planeación, utilizando metodologías como marco lógico, el gran problema tiene que ver el amarre de la planeación con la presupuestación. Porque empieza uno a enumerar toda una serie de problemas, etc. Pero cuando ya tenemos que ponerle los números, ¿sí? A la hora de ponerle los números, nos sale el presupuesto así como 10 veces todo lo que vas a ingresar en toda la administración. O sea, hay un desbalance muy fuerte entre la problemática a resolver y luego ya cuando hablamos de cuál es el recurso con el que contamos. No me quiero meter en la problemática y la recaudación, etcétera. Simplemente sí tener mucho cuidado en ese marco de planeación, ver realmente hasta dónde nos alcanza para poder resolver toda una problemática tan diversa. Y en ese caso sí tenemos que ser muy cuidadosos en la priorización de objetivos. O sea, hasta dónde puedo llegar y que realmente lo pueda hacer. Porque si no nos pasamos al área de lo romántico. Queremos hacer el mejor municipio del mundo, ¿sí? En tan solo 3 años, ¿sí? Entonces sí tener mucho cuidado con eso. Y también un énfasis mucho en las capacidades técnicas de las personas que van a ejecutar el plan, el programa y el presupuesto. Los desbalances que hay entre las capacidades técnicas en México, entre los 2.400, etcétera, municipios, es muy grande. O sea, no es lo mismo, perdón por la palabra, no es lo mismo Tinguindín que Monterrey. No es lo mismo. Las capacidades técnicas son, sí, en Michoacán, el municipio de Tinguindín, no es lo mismo. Entonces, ajustar muy bien la programación basada en resultados, pero a los recursos no solamente financieros, sino los mismos recursos y las capacidades de los recursos humanos. Por eso es muy bueno que como lo estabas planteando, que a la hora que se está haciendo el plan y la presupuestación, traerse a los directores, sentarlos y decir, a ver, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer? En el cómo es y con qué recursos para que realmente estén sensibles de hasta dónde puede llegarse, porque si no resultan planes municipales que son muy ambiciosos de suyo, pero no se van a alcanzar, están fuera de la realidad. Es un comentario sumando experiencias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Compañera, por favor, brevemente. Cuando un proyecto público llega a fracasar o ocurren problemáticas como lo del COVID-19 y este tipo de contingencias, ¿qué se hace con el presupuesto? O sea, no hay manera o no hay como esos planes de contingencia en el caso de que, no sé, el programa llegue a fallar, maneras de hacer que ese presupuesto se destine a un programa parecido pero a menor escala o algo así. Bueno, pues voy a hacer un par de comentarios aprovechando que
que soy el moderador, espero no abusar. Yo quisiera de entrada también sumarme a las felicitaciones, doctor Falcón, y justo un poco compartirles que estamos en la escuela en un proceso de rediseño, ¿no?, curricular, lo cual nos está implicando a las academias en repensarnos en nuevas unidades de aprendizaje. Y en ese sentido, en la Academia de Política Monetaria y Finanzas Públicas, en la que yo participo, hemos pensado en una especialidad justo, ¿no?, en evaluación y seguimiento de política pública, ¿no? Y quisiera aprovechar la oportunidad para que nos pueda invitarlo, ¿no?, de nueva cuenta, sobre todo hacer una reunión con los profesores de la academia, tanto de la mañana como en la tarde, y nos pueda compartir con muchos más detalles, pues para que los profesores, por supuesto, ¿no?, estén muy claros sobre las potencialidades que tienen, ¿no? Sobre todo cuando nos platicaba que hay un mercado de trabajo para los economistas que sepan estas capacidades técnicas, ¿no?, sobre todo en la parte de las finanzas públicas. Hacerle la invitación para que próximamente, pues a lo mejor buscamos el mecanismo para que nos pueda compartir su amplia experiencia en ese sentido. El segundo comentario que quisiera hacer es, nos hablaba del Coneval, una instancia, por supuesto, que para la evaluación importante. ¿Qué opinión le merece esta política de la desaparición de los órganos autónomos y particularmente del Coneval, digamos? ¿Cómo se ve desde la parte, digamos, de los evaluadores, los que están conscientes de la importancia de la evaluación? ¿Qué nos podría compartir? El tercer comentario que quisiera hacer, sobre todo aquellos que hemos tenido la oportunidad también de revisar, utilizar la metodología marcológico, muchas veces cuando revisamos los programas presupuestarios y vemos las MIR, y muchas veces cuando vemos los indicadores con los que se miden a MIR, uno dice, pero es que parece ser que el indicador parece que está bien planeado, pero justo es el indicador el que está fallando, ¿no? Digamos, ¿qué tanto, digamos, esta parte de las fallas estructurales en el diseño de los indicadores puede ser un elemento que esté arrojando o esté sobrevalorando un programa presupuestario, los resultados de un programa presupuestario, o los esté teniendo por abajo? Por ejemplo, en algunos programas luego yo veo que dicen, bueno, un indicador es número de reuniones a las que asistió el secretario, pero ¿cómo puedes medir un programa presupuestario así? ¿No? Digamos, un poco también tener su experiencia. Y por último, ¿no?, aprovechando la jiribilla en torno al Coneval, estas metodologías me parecen muy valiosas, las metodologías de matriz de marco lógico, pero cuando uno rastrea su origen, ¿no?, están muy pensadas en la iniciativa privada, digamos, se plantearon ahí y después se extrapolaron al sector público, esta visión de ver a los usuarios, a los usuarios de los servicios como clientes, un poco en esta nueva forma de hacer política en México, que, digamos, entiendo que se continúa. ¿Cómo ve que si vayamos a continuar con esta estrategia o estén pensando la 4T, ¿no?, en una nueva forma de hacer política? Muchas gracias. Bien, inicio con una pregunta del maestro. Bueno, en el caso reciente que me tocó evaluar el programa de Sembrando Vida, la evaluación de impacto, las 4 dimensiones: seguridad alimentaria, bienestar económico, sostenibilidad ambiental y tejido social, puedo decir que en el tema de la pobreza no hubo impacto de cambio, ¿no? Porque son proyectos a largo plazo. Por ejemplo, un proyecto forestal es a 10 años. Un programa de milpa intercalada con árboles frutales a 5 años, un proyecto. Y podríamos decir que le pegan el ingreso, sí, por los 6,000 pesos, pero no es no es algo sostenible. O sea, si le quitas el programa, pues queda el mismo estadio. En algunos casos sí ha habido, por ejemplo, avances cuando ya empiezan a la fase de comercialización, ahí sí, pero algo que detectamos donde sí hubo impacto fue en el tejido social. O sea, como es un programa que trae un técnico social, sí reactivaron las páginas comunitarias, reactivaron todo lo que son, hay más empoderamiento de las mujeres, inclusión social, y digo, está disponible, lo pueden googlear, evaluación de impacto Sembrando Vida, se presentó hace 2 meses, y lo bajan y ahí vienen los resultados. En la otra pregunta que me hacía de otros programas que me ha tocado evaluar, de impacto no. En términos cuantitativos no se hicieron para programas sociales, salvo el de, no recuerdo si Prospera, Progresa, me parece,
se hizo, pero recientemente de los programas de la cuarta T se hicieron 3 programas de impacto este año que pasó, el que terminó este año, pero fueron con un enfoque cualitativo, o sea, y uno de ellos fue el programa de becas de Bienestar Benito Juárez, pero para básica. El comentario tiene razón, a mí me ha tocado estar en el jaloneo del que planea, con el que presupuesta y el que opera. Y no sé si al inicio de la conferencia, ¿se acuerdan que les dije del programa de jóvenes emprendedores? Donde le recortaron casi el 80% en 2009, agosto de 2009. Entonces me dice la directora, oye Gerardo, ¿cómo vamos a solucionarlo? Pues siéntame aquí, al que define la lana, al coordinador administrativo, siéntame al coordinador operativo y yo firmo como director de planeación. Y los 3 firmamos las metas y tu lana tiene que ser, el presupuesto tiene que ir alineado con la planeación. Y tú que vas a operar en los estados, las cédulas de supervisión de los promotores no se les paga si no la envían. Entonces hubo esa voluntad política de la directora general, un servidor, pero es el único caso que recuerdo. Generalmente no se ponen de acuerdo. El que maneja el recurso dice, no, es mi área, mi parcela, mi tramo de control, no te puedes meter aquí. El que planea, pues ahí como que, y ahí es donde puedo contestar la pregunta, ¿no? Pues ¿para qué me complico la vida con un indicador de impacto? Pues mejor hago que cumplo entre comillas y pongo reuniones realizadas, ¿no? Conferencias realizadas, ¿no? O sea, entonces realmente es esa parte, ¿no? De irle como que entre comillas, porque ya cuando está auditada, pues aquí están mis indicadores, ¿no? Y sí, básicamente hay mucho tema. Me tocó también con Financiera Rural en esa fase en donde ellos traen sus lineamientos junto con aquel entonces las reglas de operación, no coincidían. O sea, y en un municipio menos. El presidente, hay municipios donde el presidente dice, a mí me vale gorro la parte del PBR, la parte de impacto. Yo me interesa más el tema político. La pregunta es de que el presupuesto se formula, por decir, se aprueba un año antes, ¿no? El proyecto, el general proyecto de presupuesto de egresos, el proyecto de egresos. Bien. Sí hay manera, por ejemplo, me ha tocado ver cómo se hacen ajustes, se hacen adecuaciones al gasto público y se pueden reasignar. Pero sí, tiene que cumplir la normatividad, hay la normatividad de la ley general de contabilidad, el presupuesto vecindario, etcétera, ¿no? Y finalmente, me tocó evaluar al Coneval cuando llega López Obrador en 2018 y en un Twitter de febrero de 2019 dice vamos a acabar con los órdenes autónomos, dentro de ellos el Coneval. En aquel entonces el presidente ejecutivo del Coneval le estuvo en un Twitter criticando a López Obrador y se pelearon, ¿no? Entonces el año pasado que hicimos la entrevista, todos los funcionarios de Coneval hicimos la entrevista a varios actores, muchos de ellos nos decían, es que Coneval nunca se adecuó al nuevo contexto. Siguió con el enfoque de beneficiarios, cuando ahora es sujetos de derecho. Siguió con el enfoque tecnocrático, cuando ahora ya es un contexto más del tejido social, es un contexto más de territorio. Entonces, eso las fuentes de información nos comentaron que el Coneval no se ajustó a las nuevas realidades, al nuevo paradigma del nuevo gobierno. Y yo lo que sí puedo decir es de que tampoco, o sea, yo puedo decir que ya es la panacea, el marco lógico, ¿no? Pero es un instrumento de planeación estratégica. Así como les comentaba hace rato que para el Plan Municipal de Desarrollo que me tocó coordinar este año recientemente, lo validamos con planeación participativa, grupos focales, análisis de gabinete, revisión documental, etcétera. O sea, se tiene que alimentar, se tiene que hacer. Yo recuerdo que en la maestría hicimos un buen ejercicio, como la técnica de también, donde tienes un grupo de expertos y empiezas a recabar información sobre el tema que vas a plantear. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Antes de concluir, no les quito más tiempo, chicos. Me gustaría entregarle un reconocimiento que ha preparado la dirección de la escuela y la subdirección
dirección académica, a nuestro ponente. Voy a leerlo muy rápidamente, por favor. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento al doctor Gerardo Falcón Lucario por su destacada participación en el seminario Tópicos de Economía Mexicana 2024-2030 con la ponencia La importancia del municipio y sus finanzas públicas, realizada el día de hoy, miércoles 27 de noviembre del 2024, en la Escuela Superior de Economía. La técnica al servicio de la patria, maestro Manuel Francisco Ortega Hernández, nuestro director. Gracias. Para que la suba al Facebook.